El Puentón está ubicado en la vereda Páramo Centro con límites de Gacal. La línea divisoria es el río Teatinos que pasa por debajo de él. El Puentón fue creado a mediados de los años 20 del siglo pasado, donde tuvieron que traer roca de diferentes sitios, tallarla, pulirla, hacer todo el sistema de anclajes, de poleas. Toda esa estructura duraron varios años con habitantes locales y foráneos, mano de obra local y foránea. El Puentón es entregado en 1931, fue creado por el ingeniero Mauricio Barducci, un italiano. Tiene 4 arcos, espectacular, tiene 35 metros de caída, un arco en la mitad muy bello. El Puentón sirve para actividades de aventura, el río Teatinos pasa por debajo, área de influencia del Puentón. Encontramos variedad de vegetación nativa, es un sitio de esparcimiento de la gente local de Samacá, las familias, los amigos, un recorrido muy recomendado. El Puentón fue creado para unir el ferrocarril de la Sabana con el tren que llevaba el hierro de Belencito, cerca a Sogamoso, hacia el interior del país y ahí ser distribuido. Era un punto, una línea férrea muy importante para la movilidad de carga y pasajeros. La comunidad muisca que tuvo un asentamiento indígena en ese sector, que eran los Patahuí o Patahuilles. En este momento encontramos diferentes pinturas rupestres, alrededor de unas 14 a 19 pinturas, fáciles de reconocer alrededor de unas 10 en el camino veredal de la vereda de Patahuí. En la parte alta se encuentra el santuario. El santuario tiene las cuevas donde la gente habla, la gente de la actualidad, hablan sobre la llegada de los españoles, los indígenas iban y se ocultaban para no ser doblegados hacia los españoles. Y ya en épocas más recientes se habla de la guerra de liberales y conservadores, donde la comunidad samaquense, algunos de ellos, subían hacia las cuevas de Patahuí o a las represas. En este momento se han hecho diferentes estudios de universidades respecto a la importancia que tiene el santuario de Patahuí por la riqueza cultural, histórica, étnica que nos dejaron nuestros antepasados. Las pinturas rupestres se considera que eran pinturas vivenciales de recolectores, cazadores. A pesar de que estaban los asentamientos indígenas, habían diferentes poblaciones nómadas que recorrían diferentes refugios rocosos. Los refugios rocosos, de acuerdo con Virgilio Becerra, historiador y estudioso del tema de las pinturas rupestres, en Samacá, en la vereda de Patahuí, él dice en el libro que tiene Refugios Rocosos, que viene desde Turmequé, Nuevo Colón, Venta Quemada, Puente Boyacá, Samacá, Ráquira. Porque los españoles, a la llegada de los españoles, los indígenas ya tenían establecidas las rutas comerciales, ellos recogían semillas, frutos, traían maderas y hacían algunos intercambios comerciales de fibras naturales. Mi nombre es Edwin Gaby Galindo Ojeda, concejal del municipio de Samacá y habitante de la vereda de Salamanca, sector La Fábrica. Precisamente me permito compartirles parte de la historia de este sector que se denominó La Fábrica por una revolución industrial que se presentó en Colombia, en este querido municipio de Samacá, Boyacá. Hacia finales del siglo XIX llegan empresarios de Alemania e Inglaterra a Samacá, atraídos por el tema de la minería del hierro, y montan una ferrería en la parte media de la vereda de Chorrera.
en esta y en límites de la vereda de Salamanca. Ellos hacen unas grandes inversiones, incluso importan material para la construcción de sus instalaciones. Ya hacia finales, como digo, de este siglo XIX, cambia la figura de ferrería y la demanda mundial exigía hilados, tejidos, entonces ellos aprovechan esas instalaciones de la ferrería para montar la fábrica de hilados. La empresa se llamó Compañía Samacá. Comienza el siglo XX, pues tiene un auge enorme. Los paños que empiezan a fabricar en esta fábrica Compañía Samacá, al punto que se convirtió el utilizar ropa con esta clase de tejidos en un sinónimo de estatus en el departamento de Boyacá y en el país. La gente decía que una persona estaba muy bien económicamente porque utilizaba pantalones Samacá. Entonces, además le da un nuevo impulso a Compañía Samacá. Llega después de la Primera Guerra Mundial, 1914, la Gran Depresión de 1929, los países europeos estaban en una desaceleración económica enorme y el municipio de Samacá, a través de Compañía Samacá, se convierte en un proveedor importante de textiles para la ropa, porque en estos países europeos que estuvieron vinculados al conflicto de la Primera Guerra Mundial, pues no se estaba produciendo nada en sus fábricas, por los bombardeos habían sido destruidas y estaban en un proceso de reconstrucción. Esto le dio un gran impulso a Compañía Samacá. Desafortunadamente, algo que desaceleró esta gran industria de Compañía Samacá, que, hago un paréntesis ahí, trajo un desarrollo enorme, hablando en lo económico, en lo social, en lo industrial. No hablemos solamente de Samacá y del departamento, sino a Colombia, que orgullosamente una investigadora de apellido Boada, que actualmente es profesora en una universidad en Estados Unidos, le colocó el nombre de la Manchester de los Andes, porque acá en Samacá fue donde surgió la revolución industrial, con la primera fábrica en textil de Colombia y la segunda ferrería de Latinoamérica. Esta primera Intextil en Colombia nos trajo los adelantos que en el tema laboral, industrial, tecnológico, estaba disfrutando ya Inglaterra, al punto que se constituyó un sindicato de los trabajadores de la fábrica, y que hoy todavía, pues, en el sector de la fábrica tenemos este predio con esa construcción que se llama el predio del 1 de Mayo, que actualmente es propiedad de la administración municipal. Venía diciendo, ya cierro paréntesis, que desafortunadamente en 1936 se presentó un evento. Ellos construyeron unos años atrás una represa que nosotros la conocemos como Gachaneca 2, Gachaneca 2 y Gachaneca 1. Subieron el muro para el tema de, lógicamente, apagar los hornos con estas aguas, y desafortunadamente el muro no soportó la nueva cantidad de agua que estaba acumulando. Creo que era alrededor de 1 millón de metros cúbicos de agua, y pues desafortunadamente, al romperse el muro de la represa, se llevó por delante las instalaciones de la antigua ferrería y de la, en ese momento, Compañía Samacá. Actualmente quedan en pie 2 buitrones que ya han sido declarados Patrimonio Histórico y Cultural por el departamento de Boyacá, y aún se encuentran en pie, aunque los llamamos también nuestras pequeñas torres de Pisa, porque quedaron con cierto grado de inclinación. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia y pues queremos no dejarla perder, porque hay muchísima infraestructura para mostrarle a Colombia y al mundo, como la administración, que queda también aquí en el sector de la fábrica, la sala cuna donde se cuidan a los hijos de los empleados de la Compañía Samacá, los apartamentos donde se quedaban algunos operarios de Compañía Samacá, incluso la casa en la que yo me he criado, fueron las casas de los ingenieros que vinieron, lógicamente, hacia mediados del siglo XX aquí a terminar de hacer los desarrollos en lo que hoy conocemos como Intextil. La emisora nació un 4 de diciembre de 1975. Esa fue una idea que hicimos en Bogotá, luego de haber trabajado en varias estaciones, en Caragoa, en Ubaté, en Chiquinquirá.
allí en Chiquinquirá, en emisora Furatena, emisora Reina de Colombia, en Zipaquirá, Armonías Zipaquireñas, en Bogotá, La Voz de Colombia, emisora Mariana y emisora Kennedy. Y allí resultó la idea en Bogotá de que Samacá necesitaba un medio de comunicación. Y así fue como hicimos con un señor Rafael Guarín, un compañero de labores de radio, y nos propusimos en esa idea y llegamos acá y estaba el párroco Alfonso Rico, Robinson Rodríguez, ya fallecidos, y nos apoyaron bastante, muy buena la idea. Y de ahí nació la estación. Un 4 de diciembre salió al aire a la 1 de la tarde. Hasta ahora estaba creciendo el pueblo y entonces merecía un medio de comunicación. Y de ahí para acá pues le hemos servido muchísimo a la comunidad, tanto en la zona urbana como rural. Hay un espacio el que todavía mantenemos de 41 años que se llama Campanitas Colombianas, un espacio popular de música popular y donde la mayoría de avisos comunitarios se difunden a través de la radio, como también de, por ejemplo, de las misas que se ofician aquí en la parroquia, de las exequias, que alguien esté enfermo, informándole a los familiares. Eso es lo que llamamos pues radioservicios. Bastante ha servido muchísimo la radio, no solamente aquí a nivel local, sino ya a nivel departamental, porque nacimos con un pequeño transmisor que no cubría sino casi parte de las veredas y el municipio. Y ahora ya estamos saliendo con 5 kilovatios, ya nos escuchan a nivel departamental. Ahorita con la tecnología, ya por internet, sí, ya nos están escuchando en otros países. Muchos han pasado por acá, ya muchos fallecidos. Por ejemplo, Gustavo Quintero, él estuvo aquí hace como unos 25 años, cuando el colegio organizaba el Día del Amor y la Amistad. Sí, todos los septiembre traían artistas y aquí todos los artistas pasaban aquí por la emisora, haciendo la invitación. Y así llegamos artistas promocionando la música, ya artistas nuevos. El calado especial, inicialmente pues se toman todas las materias primas. Nosotros usamos productos tradicionales, todavía endulzamos con melado, todavía usamos cosas totalmente naturales, libre de conservantes, libre de cualquier cosa, aditamento que le echan al pan en otros lugares. Y se desarrolla, se hace la masa. La masa, después del proceso, se deja yudar, que es un proceso de más o menos de 45 a 1 hora. Ya cuando tenemos la masa yudada, volvemos al sitio donde hacemos la masa para hacer un proceso de cilindrado. En ese proceso de cilindrado se van en dos movimientos, que es un mezclado de unos productos para que se quede bien el calado especial, y adicionalmente se pone en una velocidad rápida, la que le da la consistencia a la masa. Después de salir de ese proceso, entramos a cortar y pesar. De cada pesada se hace una arepa grande, la cual la pasamos por la boleadora. Es una máquina que de una arepa nos saca 30 bolitas iguales. Y ya teniendo las bolitas, las formamos sobre la mesa. Teniéndolas ya sobre la mesa, empieza el proceso de hacer 1 a 1 cada calado. El calado se hace sobre la mesa y se va colocando 1 a 1 sobre la lata. Cuando ya terminamos el proceso de hacer todos los calados, que se hacen más o menos 15 por cada lata, entramos en un momento que es troquelado o machucado del calado. Se cogen con los dedos 1 a 1 cada calado y se va haciendo, dándole la forma para que quede especial este calado. Por último, en ese proceso se le da un último parte de mantequilla de vaca natural, y ya entra al cuarto de crecimiento. En el cuarto de crecimiento dura aproximadamente 45 minutos, 1 hora, y cuando sale del cuarto de crecimiento ya se incorpora directamente al horno.
en el horno. Aproximadamente dura 15 minutos y ya queda el producto listo para dejarlo enfriar y comer. Pues yo esto lo compré por allá en eso de 1970. Compré esto. Yo soy originario de aquí, de este sector. Y se veía más antes, se encontraban muchas cositas ahí, las cosas, pero nadie le ponía interés. Entonces yo me dio por empezar a coleccionarlas, pero en una forma muy rudimentaria. Yo en cajitas de cartón iba recogiendo las cosas, hasta que por allá en el 1981 vino un arqueólogo que se llamaba Miguel Santamaría Puerto, y él quedó sorprendido con las cerámicas que vio, porque en las cerámicas vio que habían inscripciones en antiguo hebreo. Él era un padre dominico y él entendía harto sobre las antigüedades y sobre la historia de la lengua hebrea. Entonces él llevó esas piezas por allá al Medio Oriente, por allá a esos países, y investigaron y todo, y sí, eso era una realidad. Y fuera de eso también estudiaron las antigüedades, y las antigüedades de esas piezas datan de algo más de 3000 años. Según hay lecturas, hay literatura ya sobre todo esto, todos estos estudios, porque ya aquí esto se convirtió en un centro de prácticas. Aquí vino, después del padre Santamaría, vino un arqueólogo llamado José Vigilio Becerra. Es profesor de la Universidad Nacional. Y a raíz de ellos y las cosas, se divulgó las cosas, y ya vinieron de muchas partes. Yo llevo un registro de todos los visitantes, y hay prácticamente del mundo entero, hay delegaciones que han venido a mirar, a conocer esas cosas y a investigar sobre esas mismas objetos de nuestros antepasados, en las cuales el padre Santamaría Puerto en sus estudios analizó que aquí habitaron en estos asentamientos dos culturas, una herrera. Esa cultura herrera tenía sus formas, sus costumbres, las cuales ellos sepultaban sus objetos y sus finados, los forraban en ceniza. Mientras que ya los muiscas y las cosas, ellos ya no los forraban en ceniza, sino ya los forraban era en tierra. Entonces la tierra deteriora ya más esas cosas. Las antigüedades de los 3000 años son piezas que fueron conservadas a través de la forma de las costumbres de los herrera. De maneras, las personas que desean conocer las costumbres y las formas de nuestros antepasados, es importante. Y inclusive que aquí vino una arqueóloga llamada Ana María Boada, y ella es profesora de algunas, inclusive es decana de algunas
facultades de antropología de universidades de Estados Unidos. Y ella investigó aquí las costumbres, la forma de alimentarse, la forma de construir sus bohíos y las enfermedades que también ellos sufrieron por allá en esas épocas. Yo fui un líder comunal y esta parte por aquí no entraba nada de aparatos así, carros, ni tractores, ni nada. Entonces, como era líder comunal, hice parte para tratar de hacer carreteras para que entraran las cosas. Y bueno, yo las cosas, pero entonces yo era un funcionario del Seguro Social y me tocaba ir a trabajar. Y una tarde que me tocó ir a trabajar, llegó el tractor y en esta parte de acá de atrás, ese sí llegó y le metió el disco. Y como había muchas piezas casi superficiales, el tractor hizo un desastre terrible porque rompió muchas piezas con el disco del tractor. Se dice que es como el cráneo de una mujer, ¿sí? Y tenía, cuando ella falleció, en esas que tenía más o menos 40 años. Pues la arqueóloga o antropóloga Ana María Boada vino a hacer aquí sus prácticas. Entonces ella le dio por excavar una tumba y tratar de lo más posible sacar o limpiar un féretro de un aborigen y ella duró mucho tiempo, duró por allá 1 mes y medio, 2 meses tratando de hacer, porque eso para esa gente es muy dispendioso, eso es con mucho cuidado para poder sacar en lo mejor más intacto y más nítido las cosas del finado, del aborigen. Y lo triste es que después de ese esfuerzo por allá de más de 1 mes, trabajando ahí incansablemente para poder descubrir la momia y que después cercar eso y forrar en vidrio para poderle mostrar a los visitantes esas cosas. Pero estando haciendo esas cosas, ella, aquí en la casa de nosotros, ella se le ofrecía el almuerzo. Y de todas maneras, cuando ella vino un día, al mediodía, a ir a almorzar, ella entró y almorzó tranquilamente y todo. Y había por ahí un vecino como ambicioso, como de mala cosa. Mientras ella tuvo eso, vino con una pica y le destruyó todo y las cosas, a ver si era que ella estaba sacando algún entierro muy valioso. Lo que se decía, que las costumbres del campesino es tratar de mirar a ver qué oro, qué cosas más tenía de riquezas en eso. No, ella simplemente era descubriendo la forma de que se encontraba el finado. Entonces, para ella fue una sorpresa muy grande, muy grave, puesto que ella le dio nostalgia, le dio cosa, y ella lo lamentó, lo lloró más que si se le hubiera muerto un familiar de ella propiamente. Porque de todas maneras, con todo ese esfuerzo que hizo y en la forma como ya la llevaba para el bendito Señor, ir y destruirle con una pica, y con la ambición a ver si era que ella estaba sacando alguna riqueza por ahí, tratándose de oro o alguna cosa. Ahí de la mayor parte del mundo han venido delegaciones a conocer y a mirar estas cosas. Entonces, qué dichosos que los amaquenses conozcamos esto,
y que de todas maneras se logre hacer una asociación cívica para conservar esto, y que a través de una asociación cívica sí se puede organizar el museo. Y ahí sí se puede, conforme se dice, hacer una inversión, y ahí hay participación para todos, para los de la Junta Cívica, como para el caso mío también, participaría en algo. Porque yo solamente soy un administrador de esto, y ya también algo más delicado es que yo ya tengo harticos años, no sé qué tiempo me deje mi Dios en este mundo. Entonces bueno sería que antes de que yo me muera se pudiera organizar algo en bien del municipio, y en bien de la vereda, en bien de todos. Esta vaina debe estar en un banco de la República bien conservado. Esta es una matriz por la cual ellos, como los arquitectos, para hacer sus poporitos en oro. Entonces esto era para las cosas ahí. Por un lado está esa efigie, ¿sí? Por aquí está otra efigie de esos, ¿sí? Eso, para los poporitos en oro. Por aquí tienen otra, las casas. Por aquí tienen otra, ¿sí? Y por aquí tienen otra. Mire, esta es una de las piezas reinas de que existe, y es muy raro donde se consigue, porque esta es la matriz por la cual se orientaban para fabricar sus poporitos en oro. Cuando investigaron las cosas, este continente ya le tenían un nombre, ¿sí? Y ese nombre se llamaba, es decir, Tarchicha. En lengua de los aborígenes se llamaba Tarchicha el continente aquí donde estamos. Aquí en este sitio, cuando llegaron los españoles, encontraron una fauna de muchos venados, ¿sí? Y se cree que de todas maneras, por haber encontrado todo eso, este sitio le denominaron el venado, se llama el venado, aquí este sitio. Anásiles de la primera palabra, voz, erubid, pudifatus. Erubid, se avergonzó, se puso colorado de pudor o vergüenza. Erubeseri, alicus, cur, aliquid, in aliqui, re, sin, re, aliqui, sen, avergonzarse de alguna cosa. Ora alicus, tener vergüenza de presentarse, de ponerse delante de alguno. Loqui, tener vergüenza de hablar. La Banda Sinfónica de Samacá nació a partir del 23 de junio del 2008. En esta época la administración era del doctor Francisco Grijalva. Iniciamos y comenzamos con 60 claves
Después apareció un saxofón, un clarinete y percusión. Con el tiempo se dio que se compraron varios instrumentos, alrededor de 20 instrumentos. Se inició esta sinfónica en la avenida del presidente Uribe a Samacá, que donó otros instrumentos. El día 19 de febrero del 2009 ya la banda sinfónica estaba comenzando sus primeros pasos. De ahí hicimos un zonal departamental en Villa de Leyva, donde se destacó como una de las mejores bandas del departamento, y se hizo la muestra y al año siguiente se presentó en la categoría juvenil, que en esa categoría juvenil se clasificó para el departamental ocupando el tercer lugar, que fue cuando viajaron al municipio de La Vega, Cundinamarca, a concursar, y allí ocuparon el quinto lugar en esta categoría, porque es una categoría libre, o sea, una sola categoría de bandas. De ahí, bueno, siguió el proceso en esta administración y seguimos en el año siguiente con el doctor Luis Aponte. En esta trayectoria, el primer año de esta administración, la banda estuvo en Argentina, en el Festival Internacional de la Vendimia. De ahí regresamos nosotros, iniciamos nuevamente el concurso. Esta banda fue ganadora en el concurso nacional en Paipa, y en departamental y nacional lo ganaron. Entonces en esa administración terminamos yendo a un festival de bandas a San Andrés. Regresamos y en esta nueva administración comenzamos con una nueva banda infantil, que es la banda infantil de Samacá, y estuvimos normalmente haciendo el zonal, y ellos clasificaron en el tercer lugar. Fueron al departamental, quedaron de segundo lugar, clasificando al Nacional de Anapoima en el año pasado. Gracias pues a la colaboración del alcalde, pues esta banda fue a Anapoima con el patrocinio de la administración. Regresamos con el segundo lugar a nivel nacional. Bueno, hay una ventaja, es que los niños que inician en la banda a partir de los 6 años son como fácil de manejar. Entonces yo le veo la importancia de que vengan acá a la banda por 2 razones. Primero, porque adquieren un sentido de concentración que requiere, son los mejores alumnos. Los que vienen a la banda son los mejores alumnos de los colegios, sea la banda de Samacá, sea la banda que se diga, pero esta parte musical es muy importante porque aprenden concentración, aprenden a leer, aprenden a sentarse, aprenden a respirar, que normalmente en otras materias no se ven.
Esta canción fue de mi propia inspiración, la grabamos, pues eso fue de un momento para otro porque nos invitaron a un concurso de plata en guitarra de plata campesina en la ciudad de Chiquinquirá. Entonces esa canción la compuse prácticamente en 8 días. Hice la música y la letra y se la di a un compañero para que me la interpretara y yo con el acompañamiento mío. Y luego fuimos a la ciudad de Chiquinquirá, yo llevaba unos 3 temas de mi propia composición y ya solamente pues nos dejaron interpretar, interpretamos 2 canciones, pero me dejaron esta que compuse, que grabamos hoy, me la dejaron para la composición de un disco que se grabó allá en la ciudad de Chiquinquirá. Nos dieron la oportunidad, en esa época participamos con más de 70 conjuntos y nos dieron la oportunidad a los 10 mejores grupos musicales de ir a la ciudad de Bogotá a componer esas letras. Las 10 agrupaciones mejores dieron esa oportunidad de ir a grabar ese disco. Y lo grabamos, yo tengo mi disco ahí grabado de esa época, eso hace más o menos 30 años que se hizo esa grabación. Los campos tan soleados de este bello Samacá, represas tienen la loma que nos sirven para regar. Los campos tan soleados de mi bello Samacá. El grupo se llama Molina y sus muchachos. La música tradicional o música campesina, que llamamos, pues tal vez desde que tengo uso de razón la he escuchado y la he oído interpretar por ejemplo acá de don Rodrigo, de mi padre, y de pronto por ellos me ha gustado, me ha fascinado esta música. Me gusta interpretarla, pues lo primero que aprendí fue a tocar la guacharaca y con la guacharaca pues cantaba mis coplas y entretenía a la gente así. Después empecé a interpretar la guitarra y me ha gustado interpretar la guitarra. En la música, por decir algo campesina o popular que llamamos así, tenemos una letra que nos incentiva relativamente en cuestión por decir algo, en la música del maestro Jorge Velosa, esa canción de Canto a mi vereda, ¿sí? Inspira muy bonito de la vida cotidiana, de lo que pasa, digamos, en el sentir de expresarse en el sentimiento de la música. Bienvenidos, buenas tardes. ¿Ves? Isabel. Oh, digo Mauricio. Mozart, Chaquén, vamos. Mozart, vas. Chaquén, Kira, tierra. Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Este Chaquén, el dios de la labranza. Como yo. Este perro se llama como Chaquén. Y este es Abejón. En esta casa siempre hubo un abejón. A los tantos años de mi infancia he ido a otras ciudades a conocer más culturas, a estudiar, a hacer más cosas, pero aquí
casa de Pablito y Lolita Aponte, en la vereda de Tibaquirá, Samacá, Boyacá. He nacido y me he criado entre el maíz, entre las rubas, entre los nabos. Pura identidad ancestral. Desde las 5 de la mañana, mijo, recuérdese, mijito, a traer una jícara de agua para que su mamita nos haga el tinto. Esos eran los quehaceres. A las 6 de la mañana ya estaba yo sentado en una mata, sentado en una mata aquí atrás, aprendiéndome las tablas de multiplicar. Pero antes tuve que, y luego de desayunar tenía que sacar las ovejas del corral y llevarlas a pastar, y el burro también había que sacarlo del botalón para que fuera a pastar. Luego iba a la escuela, eso fue hasta los 7 años, y a luz de vela hacíamos todos esos oficios. Desde que tengo uso de razón, desde que tengo recuerdo, en esta casa se vivieron también muchas fiestas, o algunas fiestas, donde se compartía con chicha, por eso mi perro se llama Chicha, y holgorio, y también eran sitios de romerías, pero desde Ráquira. Y utilizo el término romería, es cristiano, pero más bien de hospedaje de algunos romeros, y también los que venían desde Ráquira con sus tiestos al hombro, en una posada, porque no, amito Pablo, amita Lola, que aquí le traje una cazuela. Y entonces era a cambio de la jutaba, y por la noche venían y dejaban a veces un poco de tiestos aquí en todos estos patios. Así hablaban así los de Ráquira. Entonces, amita Lola, mejorcito, nos da pues posada esta noche, hay que sea pues una máscara de mazamorra, que eso su merced no sabe atender. Y nos atendían bien con guarapo y papas saladas, y los acomodaba mi mamita en alguna de las habitaciones o en algún rincón. Por eso es importante también desde el punto de vista histórico, como diría mi amigo Camilo Sánchez, desde el punto de vista histórico, este sitio fue lugar de mucha historia. Entonces, por eso no voy a dejar caer esta casa a costa de lo que sea, y por eso es patrimonio cultural. San Isidro, labrador, quita el agua y ponga el sol. Era lo que más yo escuchaba de niño, ¿no? Empezaba una labranza y San Isidro, San Isidro, Isidro. Entonces lo va también como marcando eso, ¿no? Después de mucho tiempo, y por eso fui a Suemox, Templo del Sol, a estar con culturas del maíz. Nosotros somos cultura del maíz, los muiscas, incas, mayas y aztecas somos cultura del maíz, lo que los orientales son cultura de arroz, y lo que los árabes son cultura de trigo. Suepuyaki, corazón del sol, Nencatacoa, el dios de la dicha y de la chicha y de la fiesta. Entonces, que también cultivan cubios, rubas, turmas y maíz, decía los historiadores o los cronistas de Indias, a la madre patria. Yo aprendí de la mía labranceándolos en su huerta, para que algo de ello hubiera para encima del fogón, para que bien criados creciéramos así como íbamos creciendo, graneaditos como iban llegando, como una mata de maíz, casi al año. El maíz es símbolo de fertilidad para los abuelos indígenas, que con la tierra en comunidad se daban un maíz tostado en un envuelto, en una arepa o en una chicha para Navidad, Año Nuevo o Semana Santa, para los 14 de la casa alcanzaba. Que los hijos son una bendición de Dios, le escuché decir una vez a mi mamá, a mi tía Margarita, y con el primo Luis en el canto. Que se hizo lo que se pudo, dijo mi papá, y son 12 tomándose una chicha de maíz, mientras yo aprendía a caminar prendido y alrededor del barril. Entonces, si a mi taita, que también es en lengua, no lo hubieran cristianizado con el catecismo astete,
tampoco hubiera encontrado mi nombre en el santoral del almanaque Bristol como santo de labranza español, madrileño casado con María de la Cabeza, que era italiana, sino en la mitología muisca como el dios de labranza, Chaquén y Samacá, por apropiación de mi pueblo. Baúl azul, en carro rojo nos fuimos para Bogotá con mi hermano Gregorio en el año 74 a estudiar. Y me acompañó ese baúl desde entonces y está lleno de recuerdos, entre otras pues lo de La Salle, el mosaico de La Salle y el diploma de la Universidad Nacional. ¿Ya? Unos recuerdos. Aquí también. El baúl azul como mi vereda, parece un pesebre. Un poco de nostalgia, mucha. Al momento de dejar a mis papás, siendo yo un niño, cuando pude haberles aprendido muchas cosas, a labrar la tierra, a querer el maíz, a los nabos, con lo que nos criaron, y dejar a mis 11 hermanos también. El desapego de eso fue muy fuerte. Y sobre todo el cambio de cultura, porque yo llegué de un español donde era psicorrígido y otras culturas que incluso era objeto de alguna forma de burla o algo así por el hecho de ser campesino. Joder, campesino teníais que ser, ¿eh? Si no aprendéis a pintar, a hacer algo en la vida, te devolvéis para tu tierra a sembrar papas. Entonces, por fortuna, logré estudiar en La Salle y luego en la Universidad Nacional y devolverme, pero con el conocimiento para poder cumplir un objetivo que es como impartir ese mismo conocimiento. Y alegría de volverme a destapar este baúl y a encontrar justamente esto, ¿no? Lleno de buenos recuerdos, y los malos también de pronto quedan por ahí, pero esos son recuerdos que uno no quisiera recordar.